Hola, buen día. Buen día. Hola, buen día. Profe, creo que lo tiene grabando automáticamente y esta parte capaz que le va a consumir mucho.
Hola, buen día. ¿Se escucha algo? Sí, sí, se escucha. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Profe, buen día. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué tal, Gaby? Sí, yo cambié de compu y esta no tiene cámara, así que me filmo con el celular en pizarrón. Pero bueno, la otra, la notebook que tiene cámara es bastante lenta. ¿Estás en otra computadora? Chicos, ¿Hola? para el que los profes, si no les funciona bien la cámara o quieren tener una cámara secundaria, pueden usar el celular como webcam. Espérate. Perdón, ¿cómo decís? Ahí estoy conectando también de otro dispositivo, así que no te escuché bien. Yo uso una aplicación en el celular que te lo hace webcam. Ah, No que sé si... uses el conectar el celular a la computadora y lo usas como webcam. No, no, es por Wi-Fi. Se conecta a la red
y si están en la misma red de la casa, en LAN, lo puedes llevar a cualquier lado y lo puedes bloquear el celular y todo y lo puedes seguir usando. Perfecto. Bueno, otra opción más. Bueno, cualquier cosa, estoy en pizarrón, pero igual poco relevante que se me vea. Droidcam App, ok, perfecto. Y más que nada si lo querés mostrar el pizarrón o alguna otra cosa. Sí, el pizarrón lo voy a usar. No se puede ver. Bueno, esperemos un ratito. Mientras podemos empezar haciendo un repaso, ¿sí? Mientras esperamos si alguien más viene. Buen ¿De día, ¿me acuerdo? escuchan? A ver, se escuchó medio bajito. ¿Cómo decís? Buen día, Buen día, ¿qué tal? ¿ahora? Sí, Ahí se está. escucha bien. ¿Qué tal, Catherine? Bueno, vamos a empezar con un repaso, ¿sí? Nosotros habíamos visto las 3 leyes de Newton. Ley de inercia, ley de masa y ley de interacción, ¿sí? Habíamos charlado un poco en la clase pasada de las nociones previas o las nociones aristotélicas, cosa de que sean conscientes de que no tienen que responder desde el sentido común, ¿sí? Sino tienen que tratar de siempre decir, bueno, cuáles son las leyes de Newton y qué implicancias tendrían, cómo se respondería una situación desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces, primera ley de inercia. Galileo justo se murió el año que nació Newton, así que fue como una continuidad, ¿no? No llegaron a vivir o a conocerse, pero fue como bastante llamativo, ¿no? Se muere Galileo, nace Newton el mismo año y Newton termina de las ideas que había comenzado Galileo. Galileo había dicho la primera ley, la ley de inercia, que todo cuerpo persiste en su movimiento a menos que se le aplique una fuerza, ¿sí? O sea, si en ausencia de fuerzas el cuerpo va a ir a velocidad constante, ¿sí? Velocidad, ahora nosotros casi todas las magnitudes físicas son vectoriales, ¿sí? Eh, entonces, si decimos velocidad constante, ya no hablamos solamente de la magnitud. ¿De qué otras cosas hablamos? Les pregunto a ustedes, si quieren me pueden responder en el chat. Hablamos de un vector, o me pueden responder hablando, ¿no? Si un vector es constante, no solamente me importa su magnitud, sino también qué tiene que mantener constante. Y tiene que ser un MRU, ¿no? Hola, la dirección. La dirección, bien, y el sentido. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya cuando hablamos de vectores, tenemos que tener en cuenta que tienen 3 magnitudes. Habrá una cuarta si pensamos en el punto de aplicación, ¿sí? Pero son dirección, sentido y magnitud. La segunda ley te dice que la aceleración y la resultante de fuerza sobre un cuerpo tienen siempre la misma dirección y sentido, y son proporcionales. Una idea de sentido común es que un cuerpo va en dirección, si se le aplican muchas fuerzas, va en la dirección de la fuerza mayoritaria o la mayor fuerza. ¿Sí? Un sentido común, ¿sí? Casi infantil, ¿no? Pues suponete que tenés dos o tres fuerzas. Uno dice, bueno, se va a mover en la dirección que haya más fuerza. Y no, tenés que sumar las 3 y ver la resultante. ¿Sí?
Profe, una pregunta. Dale. En un, ¿cómo sería? Sistema de referencia. Claro, en un sistema de referencia R2, cuando una de las fuerzas está, por ejemplo, en el cuadrante 4, Sí. se le suman 270 grados a los grados que da el ejercicio, Bueno, o se los resta 360 para... está bien. Siempre nosotros usamos el ángulo agudo y sin signo, ¿sí? Porque justamente es para hacer la parte trigonométrica, que basta referirse a eso, cómo hacer la descomposición de una fuerza, ¿sí? Bueno, nosotros usamos el ángulo agudo, que sería el ángulo más pequeño entre dos rectas, o entre una horizontal y el vector, y el sin signo. O sea, hay muchas, la otra manera también es válida, pero te va a confundir. Entonces, lo que te proponemos es usar el ángulo agudo, el menor ángulo, todo en módulo, trabájalo. El cateto, si la hipotenusa es la magnitud del vector, bueno, solamente la magnitud, también los catetos. Y vos después decidí, en función de tu sistema de referencia, cuál es el signo de la respuesta, ¿sí? Porque si le metes los signos antes y esperás que la calculadora te dé el signo correcto, ahí es un problema, ¿sí? Ahí realmente que se crean muchas confusiones. Así que lo mejor es trabajar con los módulos y vos después asignarle en función de tu sistema de referencia. Tú vos sabés, bueno, se apunta a la izquierda, se apunta a la derecha, se apunta arriba, se apunta abajo, se sabe si es positivo o negativo. ¿Sí? Eso es sobre todo una estrategia para no confundirse. ¿Esa era la pregunta? Más o menos. Hice Hice el 1 y me dio que la fuerza total sería de 10,14 newton, la suma de las dos fuerzas Sí. que tiene uno de los ángulos, Sí. una de las fuerzas que tiene 20 grados para abajo, para el cuadrante 4, y uno para 60 grados. Estás hablando del disco de hockey, ¿no? Claro, sí. Entonces, se suman las fuerzas paralelas, no, En el mismo en eje, el mismo eje. cuando vos haces la descomposición. Claro, y me dio que se restaban las fuerzas en Y, pero se sumaban las X. Ok. Entonces, por eso. ¿Y sí? ¿Está bien? Está bien, entonces. Después, escúchame, ¿el resuelto de ese ejercicio lo pudiste ver? No. Bueno, entonces, si tenés alguna duda, a ver, yo ese ejercicio lo conozco, el enunciado, ahora, el detalle ahora, en este momento, lo tendría que ver, pero si vos querés verlo en particular, vas a carpeta, pestaña, ejercicios resueltos todas las comisiones, ejercicios resueltos en forma escrita, y ahí lo vas a encontrar. Ahora, si querés, te lo paso directamente por el chat también, ¿sí? No, ahí yo lo busco, me parece. Pero ahí está resuelto, ¿sí? Pero sí, está bien lo que hiciste, ¿sí? Después puedes ahí chequear la respuesta, ¿sí? Bueno. Sí, a ver si hay algún problema. Entonces, segunda ley de Newton, te hablaba que, ¿qué pasa si la sumatoria de fuerzas te da 0 sobre un cuerpo? Pregunto a todos, ¿no? No cambia el movimiento. No cambia el Está en movimiento. equilibrio. Está en equilibrio. Bien, perfecto. Entonces, a ver, digámoslo de otra manera. Está en equilibrio, no cambia el movimiento, o sea, su velocidad va a ser constante. ¿Sí? Su aceleración 0 también. Aceleración 0. Perfecto. Bien. Entonces, la ley de masa es, si querés, que es sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pareciera ser la ecuación más importante, ¿no? De las tres. Pero bueno, no te dejes quedarte con esa idea, sino que, si querés, la ecuación en particular de las leyes parecería como la ecuación, ¿no? Porque es la que más reiteradamente usás. Pero también está la ley de interacción, ¿sí?
que te dice que siempre que un cuerpo interaccione con otro, se van a ejercer fuerzas mutuamente. Entonces, lo que tendrías que hacer es ahí pensar, primero, el cuerpo es mi objeto de estudio, ¿sí? Entonces tengo que preguntarme cuántos objetos forman mi entorno. Si yo tengo un objeto, ahora les voy a mostrar un par de ejemplos y lo vamos a hacer, ¿no? Entonces tengo el piso, tengo un cuerpo, lo tengo atado con una soga a otro cuerpo. Bueno, tengo que empezar a diferenciar, bueno, tengo el entorno con el piso, voy a tener una normal, puedo tener fuerza de rozamiento. Si está atado a otro cuerpo, voy a tener una tensión. Entonces tenés que ir analizando así, como pensando quién rodea mi cuerpo y quién está interactuando con él, ¿sí? Y por cada cuerpo que esté afuera interactuando con él, va a haber una fuerza que se le aplica, o dos, puede ser si es como rozamiento y normal, ¿no? Un plano, ¿sí? Y tendrás que analizar que también que sobre los demás cuerpos que interaccionan hay la misma fuerza y sentido contrario. El sentido aristotélico te diría que siempre el cuerpo más masivo recibe menos fuerza y el menos masivo más fuerza, entonces ahí ojo con eso, ¿no? Por eso explicó el otro día lo de la Tierra y la Luna, que se Claro, trae. sí, y ejemplos sobran. El sentido aristotélico te diría que son distintas las interacciones, pero el problema son la diferencia de masa. La clase pasada les dejamos para que miren el problema, las fuerzas de rozamiento, ¿no? Para que miren ahí la cuarta fuerza. Nosotros, si ustedes tienen que hacerse un diagramita de la parte de las leyes de Newton, yo les aconsejo hacerse un diagramita con las 4 fuerzas fundamentales que vimos. Peso, normal, tensión y súmenle ahora fuerza de rozamiento. ¿Sí? O sea, con esas fuerzas son las mínimas como para empezar a poder pensar problemas medianamente que se asemejen a la realidad, ¿sí? Dentro de nuestros modelos, tratando de que expliquen situaciones cotidianas, ¿sí? Entonces, el peso, sabes que es mg y vale la aceleración gravitatoria del lugar, sin importar si el cuerpo está acelerado o no, con esa aceleración. Después, para que me está escribiendo un docente que quiere entrar también, así que le voy a escribir. Después, que te estaba diciendo, la normal. Si hay contacto con la normal, vamos a invitar a un docente, que se llama Marcelo, se lo conocen también. Si hay contacto con una superficie, va a haber normales. Si hay fuerzas normales, fuerzas repulsivas, que son perpendiculares a la superficie, ¿sí? Estas fuerzas solamente existen si hay contacto. Si no hay contacto con otro cuerpo, no hay normal. Si hay dos contactos, habrá dos normales, ¿sí? Si hay dos superficies que lo tocan o dos cuerpos que lo tocan, habrá dos normales, ¿sí? Entonces hay tantas normales como cuerpos que te tocan, ¿sí? El cuerpo que estás estudiando. ¿Estamos? ¿Van tomando nota? Así de ya hablamos de peso normal, ¿sí? Sí, profe. Tensión, si tenés una soga atada al cuerpo, ¿sí? Si hay una soga atada al cuerpo que estás estudiando, listo. Hay una tensión hay una fuerza hacia adentro de la soga, ¿sí? En dirección de la soga hacia adentro de la soga. Y la interacción, esa misma, está aplicada en el otro anclaje, o sea, en el otro lugar donde esté atada el cuerpo. Si tenés dos cuerpos atados, se sienten tirados hacia adentro por la soga, ¿sí? Esas tensiones son iguales entre ellos, ¿sí? No son distintas nunca. Acá lo que hacemos es simplificar el análisis y no considerar que la cuerda es un cuerpo. La cuerda es bastante liviana comparada con los cuerpos. Y las poleas, las ruedas o roldanas, nos van a cambiar la dirección de la tensión, ¿sí? Pero sin agregar inercia
y sin agregar diferencia de tensiones ahí, ¿sí? Por ahora es o sea, cualquier polea que vean ustedes dando vuelta, simplemente cambian la dirección de la soga, no agrega nada de problema, ¿sí? Eso pues a fin de año vamos a verlo, ¿cómo se llama? Hay que empezar a tratar también la inercia rotacional de los cuerpos y bueno, será un estudio posterior. Pero como si pensamos que las poleas son bastante livianas o no tienen fricción, es una aproximación bastante buena. Lo malo es que no podemos probarlo, eso ahora en el laboratorio generalmente lo usamos, tenemos poleas con bastante poco rozamiento y livianas y vemos que bueno, no modifican el resultado del problema. Y lo que tendrían que haber visto en la clase pasada o en la semana fue las fuerzas de rozamiento, ¿sí? Fuerzas de rozamiento con superficies secas, ¿sí? La fuerza de rozamiento, primero, tiene que haber contacto entre superficies y se dan producto que las superficies son rugosas, ¿sí? Las fuerzas son paralelas a la superficie, ¿sí? Siempre la fuerza de rozamiento apuntan en dirección de la superficie, ¿sí? Y se oponen al movimiento de las superficies. Y eso anótenlo bien. O sea, primer idea errónea de la fuerza de rozamiento es que se opone al movimiento del cuerpo. No se opone al movimiento del cuerpo. A veces sí, a veces no. Entonces no podemos decir que se opone al movimiento del cuerpo. Las fuerzas de rozamiento no se oponen al movimiento del cuerpo, sino que se oponen al movimiento entre las superficies del cuerpo y con quien esté tocándolo, ¿sí? ¿Está bien? Primera observación importante y vamos a jugar con eso hoy, antes de que Gaby haga el ejercicio 32, ¿sí? Entonces, ¿pudieron ver el video? ¿En qué situación están? ¿Pudieron ver la teoría de la fuerza de rozamiento? ¿Alguno no pudo mirarlo? ¿En qué situación están? ¿Pudieron verlo? Está desde el sábado pasado, ¿sí? ¿Todos pudieron? Yo, profe, vi el video, el primer video, no vi el segundo, el primero lo vi y bueno, me saqué bastante las dudas, vi lo del gráfico que hizo, que me dio una mano para poder entenderlo. Después también tenía esa duda de que, no sé, en algunos casos la fuerza de rozamiento se opone al movimiento del cuerpo y en otros casos favorece. Dale, ahora vamos a charlar de eso en particular, sí que vamos a hacer tipo una votación también como hicimos la clase pasada, que sea más cortita, pero sí vamos a hablar de eso. Sí. Bien. Pero pudieron, en general, mi pregunta es básica. Todos pudieron ver el video, entonces. No sé, Sí, yo lo vi, profe. no, como si no, Sí. se complica, ¿no? Porque vieron Perdón, que es una fuerza. estaba tomando algunos apuntes. No, está bien, no hay problema. Pero vieron que es una fuerza que tiene su detalle, que hay que analizarla, ¿no? Con cuidado, con cariño, ¿sí? Primero, lo que vieron en el video era que si las fuerzas no eran muy... Primero que las fuerzas se dan por las rugosidades en superficies. Y que esas fuerzas son distintas si se mueven las superficies entre sí o si no se mueven entre sí. Entonces, distinguimos dos situaciones. La fuerza de rozamiento estática y la fuerza de rozamiento dinámica, ¿sí? Hoy se nos va a cortar el Zoom, así que van a tener que ingresar como la clase pasada. Dentro de 10 minutos, ¿no? Al mismo link, ¿sí? En 10 minutos se va a cortar. Entonces, la fuerza de rozamiento estática no tiene que ver con que el cuerpo esté estático, ¿sí? La primera observación que no hay que, como los Simpsons que te dicen, Tony no hagas eso, no hagas lo otro, no pienses que fuerza de rozamiento es porque el cuerpo está estático. Simplemente te quiere decir que las dos superficies se mueven juntas, ¿sí? Se mueven juntas entre sí, significa que no se desplaza una con respecto a la otra. Si se mueven juntas o no se mueven las dos, ¿sí? ¿Está bien? Las dos superficies simplemente no tienen velocidad relativa entre sí. ¿Está bien?
Y el rozamiento dinámico, en oposición a eso, sería que las superficies se empiezan a mover entre sí, ¿sí? Se empiezan a mover entre sí. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver, les voy a compartir la pantalla, vamos a charlar un poquito de casos en concreto, ¿sí? Y ustedes me van a decir qué les parece, ¿sí? Anda más rápido que se pasa a esta computadora, ¿no? Bueno. Esto les van a tener que pensar un ratito, ¿sí? No es tan rápido que sale el ejercicio, ¿sí? Bueno, todos están viendo que hay un cuerpo A sobre un cuerpo B, ¿no? Yo en mi celular lo veo, así que me imagino que ustedes también están viendo lo que está en pantalla. ¿Están de acuerdo? Sí, se ve, se ve. Bueno, dice ahí, A está apoyado sobre B. Entre la superficie A y B hay rozamiento. Se aplica una fuerza sobre B hacia la izquierda, tendría que ser, ¿no? Vamos a, ya lo veo, vamos a modificarlo. Hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda y se empieza a deslizar. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a modificarlo ahí. Se aplica una fuerza sobre B a la izquierda. ¿Sí? Y comienza a moverse hacia la izquierda del cuerpo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, B se desliza hacia la izquierda. ¿Estamos? Ninguna pregunta todavía. Pero el A se queda. ¿Qué les parece que va a pasar con A? ¿Se ¿Eso no mueve o no se depende de mueve? la fuerza que se le aplique? Bueno, A está atado con una soga a la pared. Y la soga no se va a sobreextender, no se va a estirar. Ah, ¿Sí? perdón, no había notado que estaba atado sobre la pared. Entonces se va a mover B. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la fuerza es dinámica? O sea, Bueno, acá no pasa eso. O sea, se bueno, ¿por mueven. qué? ¿Por Porque qué es una queda dinámica? quieta y la otra se mueve. Claro, sí, va a ser una fuerza de rozamiento dinámica. Sí, exacto. Bien. Bueno, un poco estás spoileando, ¿no? Lo que viene porque tenían que empezar a pensarlo ustedes, pero bueno, ya te está ayudando tu compañero. Acá vamos a... Esta es la votación anterior, vamos a resetearla. Ya la reseteé. Bueno, ustedes tienen que votar entonces en menti.com, el 987016, tienen que decirme, primero si la fuerza de rozamiento es dinámica o estática. Ya, y- ya no hay ya si es algo que no se ha escuchado lo que hablamos recién, ya, bueno, ya lo discutimos. Y después, ¿para qué lado apunta? ¿Para qué lado apunta la fuerza de rozamiento sobre A? ¿Sí? Sobre A. A siente una fuerza de rozamiento con B, ¿sí? Entonces la pregunta es ¿para dónde? Para que sea para la izquierda o para la derecha. Ya, obviamente tiene que ser paralela a la superficie, así que es izquierda o derecha. ¿En qué sentido A siente una fuerza? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ya pueden votar. Acuérdense, ingresan a menti.com. Ahí también le damos la bienvenida a Marcelo Damonte. Si quiere votar Marcelo, puede hacerlo. Puedes probar. Te metes Marcelo a menti.com, ingresas este Bueno, código, respondes. ahí pruebo. Profe, Sí, te escucho. eh,
la fuerza que hace A sobre B y la tensión misma de la cuerda, ¿no es otra fuerza más que se le Claro, aplica a A? son dos fuerzas distintas, la tensión y la fuerza de rozamiento. Sí. Ah, Bueno, votaron 4. Dale, se está poniendo parejo. Opa. Faltan votar por lo menos 4. Dale. Hay alguno que no escuchó, siempre hay. Y bueno, esperamos a que voten por lo menos. ¿Cuántos somos? ¿Cuánto tiene que haber? Ya votaron 11. Bueno. Bueno, a ver. Ustedes ya ven ven ahí mi carpeta, ¿no? Ahora vamos a hacer unas anotaciones. ¿Se ven? Está mi mano, el pizarrón. ¿Sí? Pueden ahora, voy a dejar de compartir mi pantalla, pero la mayoría respondió que apunta a la izquierda, la fuerza de rozamiento. Y bueno, casi la otra mitad que apunta a la derecha. ¿Sí? Ahora, lo que pueden hacer ustedes es eh, fijar, fijar video, ¿sí? Fijen video en pizarrón. De ese pizarrón, fijen video, ¿sí? Que está en mi mano acá, ¿sí? Que vamos a empezar a charlar un poquito de lo que está pasando ahí, ¿sí? Bueno, primero, es dinámica, ¿sí? La mayoría de los estudiantes en la otra comisión pensó que era estática por lo que charlábamos antes. Se quedaba estático. Vamos a hacer el esquema de la situación. ¿Vamos? Ahora, sobre B hay una fuerza externa. ¿Está bien? Ahora, ¿vos estás de acuerdo que si yo te hubiese dicho la situación de que era un cuerpo B sobre una superficie, ¿no? Yo te hubiese dicho, bueno, sobre la superficie de rozamiento. Vos me hubieses dicho, seguro me hubieses dicho que la fuerza de rozamiento fuese apuntada para allá. ¿Sí o no? Sí. Bueno, Sí, bueno, efectivamente, sobre B hay una fuerza de rozamiento a la derecha. Suponete que acá tiene rueditas, suponete que no hay rozamiento con el piso, ¿sí? Pensar la fuerza de rozamiento con A, ¿sí? Bueno, efectivamente,